Atzotik dei desente jasotzen ari gera kanpo harremanetarako idazkaritza nagusian, izan ere jende asko dago, euskal jende asko dago, atzerrian blokeatuta gelditu dana, Europar Batasunean zein, edo bereziki Europar Batasunetik kanpo. Jakin badakigu, haiek esaten digutelako gainera, kezka eta egonezina sortzen duen egoera dela hori, eta horrexegatik ordu hauetan zubilanak egiten ari gara. Pertsona horiek eta atzerrian diren Espainiaren enbajada eta konsulatuen artien, haiek bai dira kasu honetan arduradunak. Gure kezka nagusia da jakinaraztea nor dago herri hortan, nun dago eta ze baldintzatan dagoen. Hortik aurrera, aldegun heinean aholkatzen ere saiatzen gea, baina esan beharra dago egungo egoera konplikatua dela, danok dakigu, herri asko utzi fronterak itxi ditu, hegaldi gutxi dago, baina lan da guztiz ere irtenbideak bilatzen ari dira, eta kasu bat, adibide bat ematearren, atzo bertan jakin genuen, Peruk bere egunean frontera guztiak itxi bat zituen ere, urrengoko orduetan ireki egingo direla bertan diren atzerritarrak atera ahal izateko eta atzerrian diren perutarrak bueltatzeko. Beraz, badagoela optimismorako ere arrazoia konpondu egingo direla gauzak edo behintzat horren esperoan gaude. Desde ayer estamos recibiendo muchas llamadas y consultas de personas que por distintas circunstancias se han quedado bloqueadas sin posibilidad de desplazarse en diferentes lugares de Europa, pero sobre todo fuera de la Unión Europea. Somos conscientes de que son situaciones que generan angustia, que generan inseguridad y por lo tanto lo que estamos tratando de hacer desde la Secretaría General de Acción Exterior es una labor de puente entre esas personas y los consulados y embajadas de España en el exterior, que son quienes tienen la competencia en la atención a ese tipo de situaciones. Además de trasladar su situación, quiénes se encuentran en los países, en qué circunstancias concretas se encuentran y dónde, también, en la medida de nuestras posibilidades, tratamos de asesorar sobre las diferentes alternativas. Es verdad que estamos en una situación muy complicada, porque estamos asistiendo permanentemente al cierre de fronteras en muchos países o a la anulación de vuelos por parte también de muchas compañías aéreas, pero bueno, pues queda un hueco para la esperanza y ayer mismo supimos que en el caso de Perú, que había decidido cerrar sus fronteras dejando bloqueados a muchísimas personas y entre ellos a varias decenas de personas vascas, ha hecho público su voluntad de dejar de salir en las próximas horas a los extranjeros que están allí y bueno, pues ya vamos viendo que en algunos casos lo que en un primer momento parece tan complicado, horas después se puede acabar resolviendo. En este momento, de las llamadas que nosotros tenemos sobre la mesa, el núcleo principal donde más personas se hallan es Perú, donde han coincidido varias personas en desplazamiento, y el segundo de los núcleos, ya hay un núcleo ubicado en Filipinas, tenemos algún grupo ubicado en Malta, y bueno, ese sería en este momento el mapa de las urgencias, pero hay personas, algunas sueltas en los lugares más curiosos, ¿no? Desde la Martinica hasta Malta.